mientras se conecta nuestro invitado de esta mañana, tenemos dos invitados de esta mañana. Mientras se conecta el primero, les voy a dar a conocer algunas de las noticias que son hoy primera plana en los diarios más importantes del mundo. Ayer en Ucrania, un bombardeo de los rusos devastó un centro comercial. Se habla de varias fatalidades, varios muertos, en otro ataque brutal que se dio pues por parte de las tropas rusas que están agrediendo a los ciudadanos de Ucrania. Están dejando Ucrania en las ruinas. Parece que ese es el objetivo del señor Vladimir Putin, que quede en una situación como la que ocurrió con la propia Rusia y con Alemania post Segunda Guerra Mundial. El diario The New York Times, el día de hoy, su principal noticia es que dice que grupos por derechos al aborto toman la lucha en los estados de la nación. Añade la nota que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revirtió Roe versus Wade dio paso a una ola de juicios, legislación y batallas políticas campales de costa a costa. Dice que los jueces de Utah y de Luisiana bloquearon temporalmente la aplicación de estas prohibiciones en estos dos estados. Mientras el Washington Post hoy su principal noticia es que la frustración y la ira aumentan entre los demócratas por la precaución sobre el aborto que tiene el presidente Joe Biden. Dice que un número creciente de demócratas está expresando su enojo por lo que ven en cuanto a la pasividad con que se maneja. ¿Qué le parece a usted, Milton y Camila? Bueno, en ese sentido hay otra noticia de Estados Unidos que también es muy importante, y es que ayer fueron encontrados los cuerpos de 46 personas en un camión abandonado, esto a las afueras de San Antonio, Texas. Y otras 16 personas fueron llevadas a hospital. Estas personas, lo más probable, según los primeros indicios, es que murieron por el calor y por deshidratación. Y se están haciendo las investigaciones sobre si es parte de una red o no de tráfico de migrantes o de qué exactamente fue lo que pasó. Porque esta es una de las rutas principales que se utiliza para el movimiento de estas personas. Hay casos similares que han ocurrido en países de Europa. En el Reino Unido recientemente recuerdo que hubo un camión similar que se encontró. Y en ese caso creo que los migrantes eran del sudeste de Asia. En este momento, las autoridades del Consulado de México se presentaron al lugar, a la escena del crimen, pero todavía no se ha logrado determinar cuáles son las principales nacionalidades de estas víctimas de este caso de tráfico de migrantes. Sí, continúa la tragedia. Eso ya viene lo del camión ese, 40 personas, qué barbaridad. Oiga, diario de Wall Street Journal titula: crece la incertidumbre sobre el acceso al aborto tras el fallo que señala que hay una prohibición del aborto tanto en Luisiana, donde fue detenido por parte de un juez estatal. Dice que otros estados avanzaron con las prohibiciones y con nuevas batallas de tipo legal. Como les decía, el problema crece en cuanto al debate que se está dando. Bueno, hablando de debates, amigos, hoy tenemos en la mañana el gusto de contar con la participación del exministro de Salud, exministro de Vivienda, exdirector de la Caja de Seguro Social, un hombre prolífero, que además está considerado uno de los mejores neurólogos de Panamá, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista y saludos a todos ustedes y a todos los teleoyentes. Oiga, doctor Sánchez Cárdenas, ayer se dio a conocer la decisión tomada por el gobierno nacional en cuanto a lo que han llamado una fórmula que pretende de una forma mitigar el impacto de la falta de medicamentos en las instituciones del Estado, particularmente la Caja de Seguro Social.
Le han puesto el nombre del plan piloto Medixol, que es medicina solidaria, ¿no? Medicamentos solidarios. Sí, oye, ok. Ahora, doctor Sánchez Cárdenas, está bien. Yo me pregunto lo siguiente. Persiste el precio alto de las medicinas. O sea, con esto no se resuelve el problema de los medicamentos caros. Continuamos nosotros, que somos los que le damos los dineros al Estado como contribuyentes, pagando carísimas las medicinas. Lo que se ha hecho en alguna forma es, ok, ustedes si no tenemos medicinas, vamos a que usted tome con su cédula, usted va y retira su medicamento. Pero las medicinas siguen caras, ministro. ¿Qué pasa en este país que no se toman decisiones necesariamente exigentes para lograr esa fuga, esa sangría de dinero que se va a beneficio de unos cuantos en este país en desmedro de las mayorías? Ministro Sánchez Cárdenas. Muchas gracias nuevamente, Nito. Mira, este es un tema reverberante y reciclante en la práctica de la medicina panameña. Yo recuerdo por allá por los años de 1970 que se estableció el programa muy parecido a este, que es el programa de las farmacias subrogadas. Y no prosperó, sí dio soluciones inmediatas, pero al cabo de un tiempo apareció lo que siempre aparece en todas estas estrategias y en el quehacer nacional, que fue el de la mala utilización, por no decir otra palabra, de los recursos del Estado, y se fue perdiendo la efectividad de estas farmacias subrogadas. Yo creo que lo que se ha hecho es tratar de, a ese gran problema que existe actualmente, ¿verdad? Gente que no tiene medicamentos, gente que no sabe si comprar medicamentos o comprar alimentos, y es un problema que afecta al 52.3% de la población, que es la población asegurada, y no encuentra ahora mismo cómo solucionar su problema de salud. Y eso lo veo yo todos los días en la clínica. Gente que se queja de los precios de los medicamentos, gente que se queja del desabastecimiento de medicamentos en la caja del Seguro Social. Es decir, es un problema latente, permanente, que está afectando la salud del pueblo panameño, al punto que casi el 60% de los casos que uno ve en nuestras clínicas es gente complicada precisamente por la poca disciplina que deben de tener en el seguimiento de los tratamientos, y se van complicando sus diferentes dolencias, principalmente lo de la diabetes y lo de la hipertensión. Entonces yo creo que esto que se ha hecho, lo considero que sí va a ser efectivo, porque claro, ahora nosotros vamos a tener otras tecnologías que no se tenían en los años 70. Puede haber un mayor control en cuanto al uso de los recursos. Puede ser bien específico. Yo recuerdo que en aquellas ocasiones cuando uno hacía una receta para que fuera una farmacia subrogada, esa receta la utilizaban en varias de las farmacias, y había acaparamiento de medicamentos por gente de bajos recursos, y que vendían estos medicamentos posteriormente a su libre albedrío. Ahora, yo creo que ahora va a haber una forma de controlar un poquito eso más, pero esta no es la solución, definitivamente, y yo no creo que la estén viendo como la solución definitiva. Yo creo que es la solución a un problema inmediato, que es que la gente no tiene medicamentos. Lógicamente, esto si no se continúa y se busca la forma de traer medicamentos mucho más baratos al país, si no se continúa y se logra estimular a la empresa privada panameña que fabrique medicamentos, como lo hacen países pequeños como vecinos nuestros, que fabrican sus propios medicamentos o gran parte de los medicamentos, el problema va a continuar. Yo creo que sí, la solución está en conseguir medicamentos más baratos para todo el pueblo panameño, para todo el país, de este país, pero en este momento solucionar el problema a la gente que no tiene medicamentos, que van a ser un poquito más caros, sí, van a ser más caros, pero bueno, vamos a solucionar el problema inmediato. Pero es que justo usted habla de solucionar un problema inmediato, y esta mesa que se instaló en diciembre, o sea, este es el resultado de 6 meses de trabajo de estos funcionarios de alto nivel.
Y los dos objetivos que se tenían, que uno era el tema del desabastecimiento y el otro era el alto costo. Esta solución anunciada 6 meses después no hace nada por ninguno de los dos. Es más, los primeros 11 o 12 minutos de la exposición del vicepresidente fueron enumerar un poco los problemas y ciertos decretos que se han pasado, y llamó la atención de escuchar al vicepresidente usando palabras como oligopolio. O sea, él reconoció prácticas de oligopolio en el mercado de medicamentos nacional, pero esto no hace nada por eso. ¿Y qué evita? Que, por ejemplo, una farmacia diga, ok, si el gobierno la va a pagar, pongo cada pastilla a $1. O sea, ¿qué previene que las farmacias pongan el precio que ellos quieran, con el margen que ellos quieran, y que el gobierno la tenga que pagar? Yo creo que no sé los intríngulis de la estrategia esta, pero supongo y creo que tiene que ser así, que ha tenido que existir una negociación de precio que no puede ser igual al precio que se está vendiendo actualmente. Que no va a ser el precio que querramos, estoy seguro que va a ser así. Va a ser un precio quizás que nos vamos a quejar de él y que van a mermar los recursos de la Caja del Seguro Social. Pero vuelvo a repetir, tenemos que buscar la solución ahora, no la solución que quizás debimos haber tomado hace 30, 40 años, porque este problema de la medicina no es nuevo, lo de los precios de la medicina, es un problema antiquísimo, que yo lo enfrenté en la Caja del Seguro Social, yo lo enfrenté en el Ministerio de Salud, y no es fácil, sobre todo en una sociedad que se rige por el libre mercado. Pero ministro, y yo creo que sí debemos buscar la forma de crear la forma necesaria que se produzcan los medicamentos aquí en Panamá, lo que se puedan, y traer medicamentos de bajo costo al país. Ministro, pero yo me pregunto, ¿por qué aquí en Panamá se usa muchas veces el sistema de goteo para resolver problemas? Esto al regreso, le tengo esa pregunta y después viene Milton. Sí, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Ministro, yo le hablaba del sistema de goteo y voy a explicarme. En Panamá, en el tema del combustible, se tomó una medida que beneficia a los transportistas. No está mal, ok, pero ¿y el resto de la población qué? Costa Rica, aquí al lado de nosotros, el presidente dijo, se congelan los precios de combustible, por poner un ejemplo. Tema de los medicamentos en Panamá. Esto es de vieja data, como usted muy bien señala, con sentido autocrítico y crítico también, que es lo propio de una democracia. Pero a mí me preocupa, ministro, es que con esto lo que se está es manteniendo la puerta abierta para los negociados. Se han puesto un grupo de compañías, de empresas que son las que pueden ser de acceso para las personas que tengan lo que yo llamaría el vale medicinal, porque esto es como un vale, ¿no? El mismo concepto del vale digital. Pero ¿por qué razón no entrarle directamente ya al alto precio de los medicamentos? Esto perpetúa, ministro Sánchez Cárdenas, perpetúa el hecho de que las medicinas sigan caras. Lo único que ahora la gente va con su cédula, retira un medicamento, pero para lo que ponemos el dinero, que no es el gobierno, es el Estado, que somos todos, siguen ahí los precios. Ustedes decían fuera de pantalla, para los que nos están viendo por Facebook Live, el alto costo que pagamos, lo que podemos pagar medicamentos carísimos, nos cuesta casi que una canasta básica. La pregunta mía es la siguiente, esto se llama gatopardismo, o sea, hacer cambio para que nada cambie, ministro, en cuanto al alto precio de medicamentos. Estoy de acuerdo que se vaya a paliar, usted lo dijo, el hecho del desabastecimiento, pero esto va muchísimo más allá, no es una solución que implica a toda la ciudadanía, ministro Sánchez Cárdenas. Sí, no sé si Milton iba a hacer una pregunta. Bueno, quería hacer un ejemplo antes me contesta después también, de su respuesta. Sánchez Cárdenas, por favor. Okay. Sí, mira, yo soy un convencido de que hay que tomar otro tipo de medidas, y medidas muy parecidas a las medidas que se toman en países vecinos a nuestros, medidas que son verdaderamente duras para cierto sector productivo del país o cierto sector empresarial del país, pero eso es cuestión de voluntad y cuestión de decisión que debe tomar el respectivo gobierno. No sé si ellos están planeando en estos momentos lanzar esta medida paliativa y si han pedido seguir gestionando en esta mesa técnica de medicamentos para poder ahondar
y lograr otras medidas, porque esto no puede durar mucho. 10 millones de dólares de la Caja del Seguro Social para un programa como este, eso se va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si ellos están pensando que esta es la medida ya definitiva y que la van a dejar allí, están cometiendo un error. Yo creo que tienen que seguir buscando y logrando otras medidas que verdaderamente disminuyan el impacto del verdadero problema de la medicina en Panamá, que es el precio. No hay otro problema aparte de la producción, que es muy deficitaria. El precio de la medicina en Panamá es excesivamente caro, y si eso no se logra antes de 6 meses, el problema va a ser mucho mayor. Que eso va a requerir de una medida drástica, sí, yo estoy convencido de que va a requerir de una medida que no va a ser del agrado de muchas empresas, pero que va a ser estrictamente necesario. Dejar ese problema es como dejar el problema de la Caja del Seguro Social sin una solución en el problema IBM. Milton. Mira, no sé si ya va un año o casi, se montó una mesa encabezada por el vicepresidente de la República para resolver este problema del costo de los medicamentos. Lo que hemos podido ver en información de las últimas semanas es que este no es un problema solo de Panamá. Así como hay países como Colombia, España, Turquía, donde las medicinas son muy baratas, hay un problema del costo de medicamentos en otras partes. Entonces, yo no entiendo, con el anuncio que hizo el presidente de Costa Rica hace unos 3 días, cómo el anuncio del gobierno nacional se queda corto cuando prácticamente una posible solución estaría en copiar lo que ha anunciado el gobierno de Costa Rica. ¿Y qué anunció el gobierno de Costa Rica? Muy sencillo. Dijo, 1, cualquier medicamento que ya haya sido aprobado por la FDA o la Entidad Europea de Medicamentos puede entrar en Costa Rica sin mayores pruebas ni confirmaciones de laboratorio, porque ya tiene una certificación aceptable a Costa Rica. Ojo, esto está incluido en tratados que tiene Panamá, por lo menos con Estados Unidos, y según esos tratados de promoción de comercio, etcétera, no sé cómo se llama, cualquier producto que esté aprobado por la FDA o por la de alimentos, la de USDA creo que puede entrar a Panamá sin otro control, porque se considera aceptable los controles que aplican en Estados Unidos. Para traer cualquier medicamento, cualquier cosmético, tiene que hacerse una prueba que, además del tiempo que demora, te cuesta $1,000 y pico por producto. Entonces, solo con que tú aceptes esa certificación, ya aceleras el tiempo de traída y reduces los costos del producto, porque además del costo del servicio te dan los abogados, etcétera. Eso primero. Segundo, ¿qué dijo el presidente de Costa Rica? Se elimina el monopolio de importación, porque al igual que en Panamá, en Costa Rica, si yo registraba Tylenol y me daban la certificación de Tylenol, nadie más podía traer Tylenol. Con el modelo que acaba de implantar Costa Rica, cualquiera puede traer Tylenol u otros productos de Estados Unidos o de Europa que sean productos que ya estén certificados. Entonces, con esas 2 medidas tan sencillas, probablemente Costa Rica consiga una reducción significativa. Pero yo quiero decir algo más. Hay un millonario norteamericano que se llama Mark Cuban. Él acaba de sacar una empresa de internet que se llama Cost Plus. Y si se meten en internet la van a encontrar. Y esto no es publicidad pagada, porque es un servicio social. Cost Plus te hace la promesa que ellos te venden medicamentos al costo más 15% de ganancia para ellos, y hay un costo de envío, a veces $3, $4 más, ¿ok? Ejemplos que da la página. Una medicina cuyo nombre genérico es Imatinib y cuyo nombre comercial es Glivec. En Cost Plus te la venden en $14.40, pero el Glivec cuesta $2,502.52 en la farmacia. Un medicamento que se llama Albendazole
Venezuela. que el nombre comercial es Albenza. En Cost Plus te cuesta $33. Albenza te cuesta 437,68. Otro, para terminar con los ejemplos, mesalamina, que es el nombre genérico de Canasa. Él la vende en 26.70, en la farmacia 940,24. Esto está pasando a nivel mundial, pero hay soluciones. Ahora imagínense que yo quiero traer mis medicamentos a través de Cost Plus, pagando 1/10 o menos de lo que cuesta el medicamento de marca, pero aquí en aduana no me lo dejan entrar. Hombre, este es un medicamento que para que se venda en Estados Unidos tiene que haber pasado por los controles de la FDA, o para que se venda en Europa. Nos quedan 3 minutos, Milton, nos quedan 3 minutos con el ministro, 3 minutos para que te responda. Yo creo que es muy válida tu posición. Para terminar y redondear mi argumento, ya en Panamá podríamos traer todas las medicinas que necesitáramos a un precio de esta naturaleza, pero si cuando llega a aduana le aplican los controles del oligopolio, no hay solución. Es más barato que cargar al Seguro Social comprando medicamentos al precio caro solo para que el asegurado lo pueda tener. Podríamos simplemente hacer lo que acaba de hacer Costa Rica y hacer extensivo esto a la importación de productos con Cost Plus y se acabó el problema. Ministro, ¿Por qué no podemos resolver el problema, doctor Sánchez Cárdenas? Yo sé que usted no tiene la culpa. Usted está buscando la solución. Tenemos 2 minutos, ministro. No hay mucho que agregar, Lindito. Yo creo que la exposición que ha dado el amigo es la lógica, es la lógica. Yo no encuentro que exista otro tipo de solución que buscar medicamentos mucho más baratos en el exterior y crear todas las condiciones legales que requiere el país para que esos medicamentos entren. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Ya esa es una pregunta. ¿Por qué no se ha hecho por este gobierno? ¿Por qué no se ha hecho en los múltiples gobiernos que han vivido esta situación? ¿Verdad? Pero bueno, tiene que haber una voluntad política para hacerlo, y yo creo que en el país hay gente con esa voluntad política para hacerlo y con la valentía para hacerlo, porque esto hasta puede costarle la vida a alguien, pero yo creo que hay que hacerlo definitivamente, porque los precios actuales no van a bajar, muy por el contrario, van a seguir subiendo, porque hay gente que es insaciable en sus aspiraciones a tener fortuna, y de esos tenemos muchos ejemplos, no solamente en el ramo de la medicina. Si tú quieres traer un aparato nuevo de medicina de una industria de Estados Unidos, bueno, esa industria tiene su representante aquí y tú no la puedes traer. Y ese representante la vende a un precio exagerado. Eso ocurre en todo el ámbito comercial panameño. Eso no solamente en los medicamentos. Entonces, claro, se necesita la fuerza de voluntad y la voluntad política para hacerlo. Vea, doctor Sánchez Cárdenas, yo saludo que se haya tomado alguna decisión al respecto. Tal vez haya buena fe, sí, pero la nuestra es una sociedad envenenada por la suspicacia, y esto tiene un gran contenido de sospecha de que se quiere o manejar políticamente o que se quiere mantener el status quo, el establishment. Ya lo veremos. Ya lo veremos, sí. Ya lo veremos. No, Si esto se queda así como lo han dicho y no hacen más nada, la sospechacia es grande. Le agradezco mucho su franqueza, doctor Sánchez Cárdenas, como siempre. Usted es un hombre muy directo y eso es lo que nosotros respetamos en un programa para gente inteligente como este. Muy agradecido de su participación, doctor Sánchez Cárdenas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Damos los buenos días y la bienvenida a la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo de Ovario. ¿Cómo está, presidenta? Doñito, buenos días. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Mira, Marcela, nosotros hemos observado en los últimos tiempos una Cámara de Comercio muy preocupada por el acontecer nacional, pero sobre todo hablando en voz alta, y eso es importante. Cuando hay liderazgo de esa naturaleza, usted representa el sector empresarial de este país. Ustedes han sonado las alarmas, por usar un término, por el grotesco abultamiento, ¿sí?, de lo que es la planilla estatal. Dije grotesco porque es lo más liviano que puedo utilizar ante la magnitud de esto. Entonces, ustedes que se han expresado en torno a eso,
y yo reconozco, al igual que la ciudadanía, ¿qué recomiendan ustedes que se pueda hacer al respecto? Porque realmente entre eso y los subsidios nos están asfixiando, señora Galindo. Mira, nosotros hemos hecho un llamado a que la empresa privada es quien tiene que regresar a ser el principal contratador y generador de empleos de este país. Porque ¿qué hemos visto? Se ha venido dando de alguna manera la recuperación o la reactivación económica, sin embargo, como hemos dicho en varias ocasiones, la reactivación de los empleos no se ha venido dando a la misma velocidad que la reactivación económica. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado muy alto, muy claro y muy fuerte de decir, tenemos como país que apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, sabiendo que este tipo de empresas son quienes conforman más del 60% del tejido empresarial de este país. Muchas personas pueden pensar, oye, bueno, pero ¿qué peso o qué importancia podrán tener estas empresas pequeñas? Bueno, cuando las juntas tienen una importancia altísima, porque son las grandes, aparte de las grandes empresas, pero ¿cuántas grandes empresas realmente hay en Panamá? Cuando tú, y nos remontamos incluso a la membresía de la Cámara de Comercio. De las 1.500 empresas miembro de la Cámara de Comercio, más del 50% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando tú haces la radiografía de la totalidad de la micro, pequeña y mediana empresa, te das cuenta de la importancia y el músculo que tienen en la generación de empleos. Sin embargo, estas empresas han estado teniendo dificultades durante la pandemia y después de la pandemia para poder tener acceso a fondos, acceso al crédito. Entonces, lo que hemos dicho es, sabemos que el gobierno en un momento determinado al inicio de la pandemia salió a buscar fondos para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en temas de agricultura, en temas de turismo, y se han desembolsado partes de estos fondos, pero no se han podido desembolsar los fondos en la totalidad porque las empresas no cumplen con los requisitos que se tienen establecidos en la banca tradicional. Entonces, lo que hemos sugerido es que se plantee, que se diseñe un plan de avales o de garantías conjuntas donde participen las multilaterales y donde participen el gobierno para que estas a su vez puedan servir de garantía para que la banca tradicional pueda desembolsar y pueda prestar estos fondos. Y ojo que estamos claros que los bancos no pueden regalar plata o no pueden prestar plata por la libre. Estamos claros que las empresas tienen que cumplir con algunos requisitos para que se les pueda hacer esta plata para minimizar el riesgo de los bancos y poder entonces estos obtener los pagos en tiempo y en forma como debe ser. Pero sí debe existir un punto de encuentro donde se pueda facilitar los requisitos con los cuales deben cumplir estas empresas para poder entonces acceder a esos fondos y de esa manera poder volver a, ya sea ampliar su participación en el mercado, ampliar sus servicios o retomar sus servicios para aquellas empresas que cerraron y que no pudieron abrir luego de la pandemia. Ya, estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares. Esto es un número importante en este país, en cualquier país de la región. Esa forma como se manejan aquí los dineros del Estado, que somos todos, eso hay que tenerlo muy claro. Esto no es un gobierno, hay que entenderlo, porque la gente dice erráticamente o por desconocimiento, bueno, es que el gobierno no, el Estado, que somos ustedes, somos nosotros todos, los que ponemos nuestros impuestos para exactamente que el motor del gobierno, que es el que tiene que ejecutar, lo haga, pero lo haga bien. Entonces, en ese sentido, entre subsidios y la planilla estatal estamos, reitero yo, aumentando más todavía lo que se llama la inequidad social. Diga, Camila. Bueno, en ese sentido, ayer se anunció una especie de nuevo subsidio y es que ante la incapacidad del Estado de contar con un abastecimiento de medicamentos adecuado para cubrir la demanda de la población y de prestar ese servicio, lo que se anunció ayer fue que el Estado va a financiar la compra de medicamentos en la privada a un precio mucho mayor de lo que podría encontrar. Ahora, esa es la respuesta que dio el gobierno, pero del lado de la empresa privada, sí hay una preocupación general en la población por el alto precio de los medicamentos, que al parecer no, por lo menos no se ha brindado una explicación adecuada de por qué Panamá tiene esos precios astronómicos. Exactamente qué está haciendo o qué se puede hacer desde el punto de vista de la empresa privada o de la Cámara de Comercio, porque al final las industrias que no se autorregulan, alguien llega y las regula. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para controlar también el mercado de medicamentos que hay?
Mira, volviendo un poquito al punto anterior, cuando estábamos hablando de la plata de los fondos, de los dineros del Estado, y yo solamente quiero recalcar lo que ya bien mencionamos. El Estado, primero, el Estado no tiene fondos infinitos. Los fondos son finitos, o sea, hay una cantidad de fondos que podemos usar para lo que sea que lo tengamos que usar. Pero también es importante que estemos claros que la plata del Estado no la genera el gobierno a través de ninguna actividad comercial o económica. La plata del Estado viene de cada uno de nosotros que pagamos impuestos. Entonces, cuando nosotros, como ciudadanos, le pedimos al Estado que ponga plata, que subsidie, que dé alivios, es importante que entendamos que esa plata de una manera u otra sale del bolsillo de cada uno de los contribuyentes. Ese punto es claro porque o sea, hay que aclararlo porque, como les digo, yo creo que a veces la población no tiene ese mensaje tan claro. Referente al tema de Medixol, de lo que anunciaron ayer, en efecto, nosotros, la Cámara de Comercio, está participando en la mesa que se fundó, que se instaló en Presidencia para ver el tema de los medicamentos. Primero, cuando se hace la explicación de lo que iba a pasar y cómo iba a pasar, se hace una explicación donde ellos entran a hablar muy en detalle de la parte técnica del funcionamiento de la aplicación y cómo se iba a generar todo el tema de la receta, que ha dado una cédula, entonces esa persona con esa cédula va al punto y retira su medicamento. Después de todas las explicaciones de las fases, de las policlínicas, los medicamentos, etcétera, yo tomé la palabra y les dije... yo estoy segura que la parte técnica va a funcionar bien porque ya se tiene la experiencia con el Vale en los supermercados, que a través de las herramientas que ha desarrollado la AIG, los consumidores han podido usar perfectamente su Vale digital cada vez que van al supermercado. O sea que estas farmacias de supermercados, digamos que ya tienen la experiencia en el uso de la tecnología. Sin embargo, yo sí les dije, un punto a considerar es el siguiente. ¿A qué costo le van a reembolsar a esas farmacias esos medicamentos? Sabiendo que el Estado compra medicamentos o se le venden medicamentos mucho más baratos de lo que se venden en el mercado privado. Y esto atiende a que por el volumen que maneja el Estado y por la metodología de compra que maneja el Estado, entonces ellos son quienes se benefician de los mejores precios de compra que hay en Panamá. Y esos precios de compra del Estado son unos precios sumamente competitivos. Entonces, en ese momento, ellos nos explicaron que se había negociado una especie de precio de referencia con las cadenas de supermercado y que este precio era un poco más elevado que el de la licitación de precio único. La licitación de precio único, solo para informar a los oyentes, yo estoy segura que ustedes saben cómo funciona. La licitación de precio único son las licitaciones grandes que hace el gobierno una vez al año o cada 2 años, donde compra la mayor parte de los medicamentos. Y para nosotros, digamos que es la mejor metodología de compra que tiene el Estado, porque uno, estás garantizando el conseguir el mejor precio y dos, lo estás congelando por un periodo de tiempo determinado de la duración del contrato, ya sea 1 o 2, y ha habido incluso licitaciones de precio único que han durado hasta 3 años. Entonces, estás congelando ese precio, estás comprando un gran volumen y te estás haciendo del mejor precio posible que hay en el mercado. Entonces, ellos en ese momento nos explican que el precio que habían negociado con las farmacias estaba un poco por encima del precio de la licitación de precio único, pero estaba un poco por debajo de otra metodología de compra que se llama trámite usual. ¿Cuál es el trámite usual? Cuando por algún motivo la Caja de Seguro Social se queda sin medicamentos a través del esquema de entrega de la licitación de precio único, las unidades ejecutorias, digamos, las diferentes policlínicas, tienen que salir a resolver el problema y entonces con su presupuesto ellos salen y compran medicamentos. Pero como están comprando una cantidad mucho menor a lo que se compra en la licitación de precio único, entonces no tienen un precio tan bueno o tan mejorado como el de la licitación de precio único. Entonces ellos nos dicen, el precio que negociamos con las farmacias es un precio que está por encima de la licitación de precio único, pero por debajo del precio de los trámites usuales. O sea que... Pero no es el mismo, así yo voy, creo que el Rey era la Metro. sí. Si yo voy a la Metro y me dicen que son 50 centavos por pastilla, o sea, ese no es el mismo precio al que
Estado le va a pagar a esa farmacia por No. dármelo bajo medicamento solidario? Puede que sea 30 o 20 o 40. Exacto. Ellos negociaron otro precio menor con los supermercados. Entonces, lo importante es que, a ver, el paciente que va a la caja del Seguro Social y no encuentra su medicamento, en ese momento con la aplicación y con su número de cédula se ingresa la información y entonces a ese paciente le llega un mensaje de texto, un mensaje de SMS y con esa información entonces él va a una de las farmacias que están participando de este programa. Que son 5. Exacto, exacto. Es el Rey con todas sus diferentes cadenas, el Extra, Machetazo y el Fuerte. El Fuerte, sí. Entonces, el paciente llega a estas farmacias y estas farmacias, digamos que tienen un inventario aparte, el cual negociaron a otro precio y ese es el que le van a entregar al paciente. Entonces, ese medicamento se le entrega al paciente, obviamente sin cobrarle nada, y después la farmacia se voltea y le cobra al Estado por los medicamentos que ha dispensado mediante esta metodología. Ok, oiga, tengo un corte comercial. Estamos platicando esta mañana con la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo de Obarrio. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos con la invitada en este momento, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la República de Panamá, Marcela Galindo de Obarrio. Camila. Bueno, regresando a mi pregunta anterior, muchas gracias por la explicación para llenar un poco los huecos que no se explicaron ayer con respecto a cómo se va a calcular el precio y exactamente cómo, que se dio una negociación, etcétera. Y hablábamos un poco de los temas de inventario, pero más allá del programa este específico medicamento solidario, hay un problema que sigue siendo el mismo. Uno, está el desabastecimiento de la Caja de Seguro Social, que eso sí es un tema del Estado, pero a nivel privado, el precio que se paga por los medicamentos en Panamá no se ha dado una explicación sencilla, de fácil comprensión sobre por qué es así. O sea, ¿qué se está haciendo para autorregularse en ese sentido antes de que llegue alguien y le diga, aquí nadie va a ganar más de 10% de ganancia y me bajan los precios ya? O sea, ¿qué están haciendo la empresa privada para autorregularse en ese sentido, si es que están haciendo algo? Mira, te voy a dar una respuesta sencilla en este momento para, digamos, una de las comparaciones más frecuentes que se hacen, y es con el caso de España. Muchos nos comparan con el caso de España y por qué los medicamentos en Panamá son tanto más caros que en España. La explicación es la siguiente. En España no existen farmacias de la Seguridad Social. O sea, en España la mayor parte de los pacientes, bueno, estaría inventando, pero te podría decir que el 90% de los pacientes de España se atienden a través de la Seguridad Social, que sabemos que es una seguridad social que tendrá sus cosas, pero que es buena en general. Entonces, los pacientes se atienden en la Seguridad Social. Cuando ellos van a recibir un medicamento, al no haber farmacias de la Seguridad Social, ellos van a las farmacias privadas. Cuando ellos van a las farmacias privadas y se les dispensa el medicamento, se utiliza una figura de copago, que es otra palabra para decir subsidio. Entonces, cuando el paciente en España, y ojo, y no solamente el paciente, porque ya es un sistema que está instaurado en España, cualquier persona que vaya a una farmacia en España, lo que paga es alrededor del 10% del precio de venta o del costo del medicamento. Entonces, la farmacia privada se voltea y le cobra el 90% restante al Estado. Si tú hablas con cualquier farmacéutico en España, y muchas de las farmacias en España son de farmacéuticos individuales y ellos te dicen, hey, yo soy un farmacéutico, yo no, tú sabes, yo no me metí en esto para estar en esquemas financieros. Y a las farmacias privadas les toca cargar con ese costo financiero de tener que cobrarle al Estado el 90% restante. Entonces, en ese sentido, digamos que el sistema de seguridad de Panamá es mucho más benévolo que el de España, porque el paciente puede ir a una farmacia del Seguro Social después de haber pagado su cuota de Seguro Social y obtiene ese medicamento sin tener que sacar plata de su bolsillo. El problema es que cuando vas a la farmacia de la Caja de Seguro Social no hay medicamentos, entonces se genera todo este gran malestar en la sociedad, porque ojo, después que tú pagas tu cuota de Seguro Social, tú tienes derecho a obtener servicios médicos
y medicamentos sin pagar más nada. Entonces, por eso te digo, hay que entender cómo funcionan tanto los esquemas comerciales como los esquemas de seguridad social en los diferentes países. Por ejemplo, si nos comparamos con Costa Rica es un país que tiene una industria farmacéutica bastante desarrollada. Ellos tienen varias marcas de productos genéricos que los exportan a todas partes de Latinoamérica. Aquí en Panamá se vende mucho producto de Costa Rica, fabricado en Costa Rica. Tiene una población, te diría, bastante parecida a la nuestra. Sin embargo, los medicamentos en Costa Rica son más caros que en Panamá. De ahí entonces vemos las acciones que toma el presidente de Costa Rica o cómo sale también a decir, bueno, queremos ayudar, apoyar al tema del costo de los medicamentos. Y en el caso específico del video que salió hace unos días, salió a decir que en Costa Rica, palabras más, palabras menos, uno, se va a permitir la importación paralela de medicamentos y dos, se va a permitir la homologación de los registros sanitarios para medicamentos que ya están registrados en países, o sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, que tienen FDA o en los países europeos que tienen EMA. Entonces, una de las cosas que yo digo es que a veces nosotros los panameños somos los más duros con nosotros mismos y no sabemos lo que nosotros tenemos, pero también hay que tener cuidado con qué se dice y cómo se dice. Les digo por qué. Porque la Ley 1 de Medicamentos del año 2001 permite la importación paralela de medicamentos en Panamá. Lo que pasa es que eso nunca se ha terminado, digamos, de implementar, porque el Ministerio de Salud de Panamá siempre ha sido muy cuidadoso con qué se importa y cómo se importa al país. Porque con un esquema de importación paralela, si tú no tienes los controles adecuados a lo largo de la cadena, esa es la puerta de entrada para que se te metan las falsificaciones al mercado. Entonces, si tú tienes un sistema de fiscalización, de farmacovigilancia bien implementado en el país, tú puedes permitir entonces actividades como esas porque vas a tener control de lo que está pasando. Y por el otro lado, también desde, no recuerdo el año exactamente, pero por lo menos hace 5 o 6 años, Panamá cuenta con un proceso abreviado de registro sanitario, lo conocemos como el Fast Track. Y el Fast Track lo que te dice es que para países que Panamá considere de alto estándar sanitario, solamente tienes que presentar documentación, o sea, papeles de esos países, los revisan y hoy día los registros sanitarios de Fast Track están saliendo, si no hay ningún comentario por parte de Farmacia y Drogas, están saliendo en 30 días. Eso hay que mencionarlo también. Farmacia y Drogas en años anteriores era realmente complicado, los registros sanitarios se demoraban un año y medio, 2 años en salir. Pero es cierto lo que se ha mencionado del trabajo que se ha hecho en este gobierno con Farmacia y Drogas. Se ha hecho un trabajo de nuevo de hacer un levantamiento, una optimización de procesos y yo les puedo decir que Farmacia y Drogas hoy día está trabajando muy bien y los registros sanitarios están saliendo realmente rápido en comparación con cómo era en años anteriores. ¿Y por qué siguen aumentando los precios de manera tan astronómica? Mira, tenemos que entender las condiciones comerciales del mercado. Recuerden que Panamá es un país importador, no un país fabricador. Entonces, cuando tú importas, ya sea medicamentos, ropa, comida, zapatos, lo que sea, tu precio base depende del precio al cual tú compras. ¿Ok? Entonces, estamos a la merced realmente del precio al que le vendan a Panamá. Una vez que le venden ese medicamento a Panamá, entonces se aplica un margen a través del distribuidor y un margen a través de la farmacia. Pero lo que sí les puedo comentar es que los márgenes que se manejan internamente en Panamá en la cadena de abastecimiento no son los márgenes astronómicos que se piensa o que se comenta. Yo entiendo que se pueda generar esta situación, por ejemplo, cuando decimos, oye, pero mira lo que cuesta en España y mira lo que cuesta en Panamá, obviamente, digamos, lo primero que se asume es que los componentes locales están inflando el costo de los medicamentos. Pero esta es una conversación que también hemos tenido con el Estado y con el gobierno y que les hemos dicho, oigan, ustedes pueden perfectamente en cualquier momento entrar a ver cómo funciona el esquema de costos dentro de los jugadores o dentro de los, digamos, de los participantes en la cadena de abastecimiento dentro de Panamá.
perfectamente pueden hacerlo y confirmen ustedes como Estado realmente cuáles son los márgenes de los distribuidores y cuáles son los márgenes de las farmacias. ¿Sabe qué, señora Galindo? El Estado está obligado, ¿ok?, a negociar en forma directa para lograr también mejores precios. Eso hay que decirlo también. Bueno, mira que la ley lo permite. Por La eso, ley lo permite. entonces, Por ejemplo, utilizamos la herramienta de la ley, pues. exacto. Mira, por ejemplo, lo otro que salió de esta mesa fue la compra por desabastecimiento crítico. De nuevo, estemos claros que tanto la compra por desabastecimiento crítico como el programa que se está implementando ahora de Medixol son paliativos para no para solucionar, Temporales. para mejorar una situación que tenemos en este momento, pero reitero, no podemos dejar de lado el trabajo real que hay que hacer dentro de la caja de seguro social para mejorar la situación. Entonces, tanto con el tema de cuando se hace la compra por desabastecimiento crítico, se logran abastecer algunos renglones, otros quedan sin proponente, quedan desabastecidos. Entonces, en aquellos renglones donde no hubo proponente, donde no tienes capacidad de adquirir el medicamento, y que ojo, que la compra por desabastecimiento crítico se permitió la participación tanto de nacionales como de extranjeros. Sin embargo, todavía te quedaron renglones que no estaban abastecidos. Entonces, oye, salgan a comprarlos a través de la UNOPS, salgan a comprarlos a través de cualquiera de estos mecanismos, porque de nuevo, el Estado necesita esos medicamentos y la ley se los permite. Oiga, señora Galindo, le agradezco mucho su tiempo y sobre todo sus aportes. Ha sido muy clara la explicación que nos ha dado, muy docente, diría yo. Se agradece su participación. Que tenga usted un excelente día, señora Galindo de Barrio. Marcela. Gracias. Nos vamos.